SER Podcast. Tarde convulsa lo informativo, muchas noticias. Alemania cede y mandará a Ucrania los tanques Leopard que les estaba pidiendo Zelensky. Según publica el periódico Der Spiegel, los alemanes enviarán los suyos y además autorizarán que otros países también se los cedan a los ucranianos. Y ojo, Estados Unidos también mandará a Ucrania sus propios tanques, los Abrams. En España sigue a esta hora el debate en el Congreso después de que se haya aprobado el tercer decreto anticrisis del gobierno, aprobado con la abstención de PP y Vox. Y ojo, de Esquerra también, que empieza a alejarse del gobierno a medida que se acercan las elecciones. Hablando de Esquerra, Junqueras y el resto de cargos del partido condenados por el Procés han pedido esta tarde la absolución total de todos ellos tras la reforma del Código Penal. Como digo, tarde intensa y noche también, porque hoy vamos a hablar en Hora 25 con 3 TEDx. Cómo desactivan las bombas, los TEDx, los agentes que se dedican a ello. Nos van a hablar de cómo toman las decisiones, la sangre fría que hay que tener para un trabajo así, la presión mental que sufren cuando tienen la bomba delante, cómo son los trajes que usan para protegerse del explosivo, qué hacer cuando la bomba la lleva a alguien pegada al cuerpo, las trampas que ponen los terroristas. ¿Qué pasa cuando algo falla? En definitiva, cómo se juegan la vida encima de una bomba. Esta noche, los TEDx en Hora 25, a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Antes, a las 8:30, Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Polémica con las entradas para las aficiones visitantes en los cuartos de final de la Copa del Rey. La Real Sociedad se queja de que el Barça prohíbe que aficionados del equipo rival vistan sus colores fuera de la zona acotada para los mismos. En el Atlético de Madrid protestan por las pocas localidades que el Real Madrid les ha dado para sus aficionados. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. La lluvia y el viento que en las últimas horas ha afectado gran parte del Mediterráneo, con algunas nevadas en cotas bajas, irán a menos las próximas horas. Solo esperamos chubascos, algunos todavía intensos, con tormenta en Baleares, cota de nieve entre los 800 y los 1000 metros, también entre Alicante y Valencia algún chubasco poco persistente y en el estrecho. En el Cantábrico, a última hora de mañana, también va a llover un poco con una cota de nieve más alta que los últimos días. Y en la mayor parte del país, el miércoles se presenta con más sol que hoy y temperaturas sin grandes cambios. Ambiente frío todo el día. Empieza Hora 25. ¿Qué hay detrás del cambio de opinión del gobierno alemán que ahora sí acepta el envío de los tanques alemanes Leopard a Ucrania? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues lo que hay, por lo que sabemos a esta hora, es una conversación del canciller Olaf Scholz con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Han hablado esta tarde. Biden se ha comprometido también a mandar sus tanques. Alemania accede a mandar los Leopard. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Pues sí, el canciller Olaf Scholz ha mantenido hasta el final que no iría solo en esta operación de entrega a Ucrania de carros de combate Leopard 2, sino en cooperación con otros países como Estados Unidos, que se prepara ahora para enviar sus propios tanques, los Abrams. La decisión de Alemania se ha tomado después de intensas negociaciones con los aliados, pero sobre todo con la Casa Blanca. El semanario Der Spiegel asegura que una compañía de Leopard 2, aproximadamente unos 14 tanques, será enviada al ejército ucraniano. Además, el gobierno de Olaf Scholz concederá permiso para la exportación de Leopard, propiedad de otros estados. Polonia ha presentado la solicitud esta mañana y otros países europeos lo están considerando. La confirmación oficial llegará mañana. El canciller Olaf Scholz tiene una cita en el Parlamento para responder a las preguntas de los diputados. A raíz de esta decisión de Alemania y de Estados Unidos, de momento en España, silencio. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la discreción manda, silencio absoluto. Ya lo avanzó hace días la ministra de Defensa. Sobre este asunto iban a dar muy pocos detalles y así está siendo. Ni siquiera el visto bueno de Alemania ha activado por ahora una reacción oficial en el ministerio que dirige Margarita Robles. Y con los países aliados volcándose, asumiendo riesgos, Zelensky ha puesto en marcha en los últimos días la mayor reestructuración de su gobierno desde el inicio de la guerra para atajar las sospechas de corrupción dentro del gobierno. Hay acusaciones, por ejemplo, de que altos cargos del gobierno ucraniano han inflado el precio de la comida que reciben soldados en el frente. Que sepamos, ha habido más de una decena de altos cargos destituidos, pero no se descarta que haya más. Pablo Morán. Algunos medios dicen que podrían ser todavía más, hasta 15 bajas en el gobierno de Zelensky desde el sábado. Todo en medio de acusaciones por el uso de coches de alta gama, en el caso del asesor del presidente que ha dejado su cargo, sospechas de irregularidades en los contratos para la reconstrucción de las líneas eléctricas destruidas por Rusia, o, como decías, la acusación de inflar el precio de la comida que reciben las tropas en el frente, que afecta a altos cargos del Ministerio de
Defensa señalados por cobrar productos básicos como huevos 3 veces por encima de su valor real. Ucrania se juega su credibilidad ante Occidente, que está destinando ingentes fondos para sostener la guerra, y Zelensky ha querido cortar estas sospechas de raíz, pensando también en cuando acabe la invasión, como nos indicaba en la SER Olena Haluska, miembro de la Coalición para la Reconstrucción de Ucrania. Porque ahí veremos llegar cientos de miles de dólares para una gran reconstrucción, y ahí es importante asegurarnos de que haya avales anticorrupción que se hagan cargo de que el proceso es brillante, excelente y ejemplificador, y que los niveles de corrupción son mínimos desde el principio. Los relevos afectan al gobierno central, pero también a 5 gobernadores regionales destituidos por Kiev. Ucrania ocupa el puesto 122 de los 180 en el ranking anual de Transparencia Internacional. Sigue a esta hora en el Congreso aquí en España el debate. El presidente Pedro Sánchez ha sacado pecho de que durante la crisis desatada por esta guerra, y a diferencia de lo que pasó con el PP durante la de 2008, dice Sánchez, España da las batallas en Europa y las gana. Se trata de batallar, no de bajar la cabeza, porque hoy España se atreve a librar esas batallas en Bruselas y ha aprendido a ganarlas. Otros aceptaron sumisos una doctrina cargada de reproche moral contra nuestro país, importando rescates bancarios, mientras hoy España exporta soluciones como la solución ibérica. En su primera comparecencia en el Congreso en este 2023 profundamente electoral, el presidente ha insistido en el contenido de su gestión económica, pero la oposición ha intentado escaparse de ese marco. Cuca Gamarra, Feijóo no tiene escaño, Cuca Gamarra ha cargado contra Sánchez, sobre todo con la ley del solo sí es sí. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Con cruce de reproches incluidos, Sánchez y Gamarra han dibujado 2 países distintos, se han acusado mutuamente de distorsionar la realidad. Una de las peores lacras de este gobierno es pretender imponer un relato ficticio sobre la realidad. Reaparecen los profetas del Apocalipsis, ¿no? Aquellos que de tanto advertir de crisis profundísimas acaban confundiendo sus deseos con la realidad. El presidente ha querido mostrar que su modelo para salir de la crisis dista mucho del que empleó en 2008 el Partido Popular. Esta vez habrá subidas de las pensiones y no su congelación, como ocurrió en el pasado, mientras los dirigentes gubernamentales de entonces cobraban sobresueldos en A y en B. Y ha presumido, como decías, de las batallas libradas por el gobierno en Bruselas. Porque hoy España exporta soluciones frente a la crisis energética y de precios, a diferencia de lo que ocurrió hace 10 años bajo otros gobiernos con los que, si importábamos algo, fueron rescates al sector financiero y recortes a nuestro estado del bienestar. Frente a eso, Gamarra ha sacado otros datos, también económicos, pero no tan favorables, pero en lo que se ha centrado sobre todo la portavoz del PP es en esas revisiones de penas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. En lugar de proteger y beneficiar a las víctimas, los únicos favorecidos están siendo los peores depredadores sexuales de nuestra sociedad. Su feminismo es mentira. Está envuelto el debate, Aimar, en un evidente ambiente electoral. Acaba de subir el presidente del gobierno a la tribuna para responder a los grupos. Se espera que ahora sí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre en el cuerpo a cuerpo con el Partido Popular. Presidenta, creo que, en primer lugar agradecer las intervenciones de la mayoría de los grupos parlamentarios y centrarnos en realmente el objeto de la convocatoria, aunque evidentemente hay cuestiones que no voy a dejar de pasar y de responder porque creo que merecen la pena y porque además forman parte del debate no solamente en esta tribuna, objeto de la comparecencia, sino también de estas últimas semanas. La señora Gamarra, bueno, pues no ha habido ninguna propuesta, no hay alternativa, en fin, ya por descarte se han dedicado a lo que se han dedicado y lo que me referiré posteriormente, menos mal que ustedes no venían a insultar. Pero sí quiero hablar de algunas cuestiones que usted ha hecho referencia en primer lugar de la economía, porque creo que es importante, ¿no? Esta semana, precisamente además que vamos a conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre cuál... Volveremos al Congreso con el contenido de esta réplica del presidente, pero hemos asistido en las últimas horas, a lo largo de la tarde, a una prueba de cómo en este clima preelectoral del que nos hablaba Guillermo Lerma, los socios de Sánchez, los de Gobierno, Podemos, pero también los parlamentarios como Esquerra, están empezando a marcar distancias, a diferenciarse de los planteamientos del presidente. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal, Emar? Buenas tardes. Marcan perfil los socios de la investidura pidiéndole a Sánchez más ambición, más avances progresistas. Coinciden los aliados del Gobierno en señalar un contraste. Está muy bien, se lo digo en serio, que usted en Davos parezca el Che Guevara con... El discurso de Sánchez en Davos frente a las élites, frente a las políticas que está poniendo en marcha su gobierno. Luego viene la letra pequeña. Grandes palabras,
tímidos hechos. Que según Esquerra y Bildu son insuficientes. También Podemos le pide más valentía. Pido que no nos conformemos y le pido sobre todo que pongamos precios máximos. Insiste en que deben topar los precios de los alimentos básicos. Todos le recuerdan además los avances, los compromisos que aún están pendientes. Mi petición es que escuche más a la gente y escuche menos a los fondos buitre. Es la hora de aprobar ya la ley de vivienda. Sobre todo la ley de vivienda, pero también la ley Mordaza. No se van a conformar, dicen los socios, con una reforma descafeinada. Ahora escucharemos qué le responde el presidente del Gobierno. Y hay otra lectura interesante de lo que está pasando ahora mismo en el Congreso y es la batalla que se cuece entre la derecha y la extrema derecha. Santiago Abascal, líder de Vox, ha lanzado casi tantos dardos contra Feijóo como contra el Gobierno. Tras la propuesta de Castilla y León, salieron todos sus satélites mediáticos a decirle al Partido Popular lo que tenía que hacer. ¿Necesitaban el permiso del Partido Socialista o de Prisa? Cuando negociemos algo con ustedes, ¿vamos a tener que ir a pedir permiso a estos señores? ¿Cómo responde el PP a la ofensiva de Prisa y del Partido Socialista? Anunciando que quiere pactar con Sánchez, que la señora Ayuso ha sido hostigada, ha sido escracheada. Se refiere Abascal a las protestas hoy en la Complutense contra el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la universidad. Ayuso, limite, la uni no te admite. Abucheos dentro y fuera de la facultad, incluso desde el atril. Una de las premiadas, Elisa Lozano, la mejor estudiante de la promoción en la Facultad de Ciencias de la Información, ha usado su turno de palabra para cargar contra esta distinción a Ayuso. La verdad que yo este premio no lo quiero para absolutamente nada. ¿De qué me sirve? No lo sé, no sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. ¿Y está haciendo algo por nosotros? Señora Ayuso, yo creo que no. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. Tras ella le ha tocado el turno al actor Antonio de la Torre, distinguido también como alumno ilustre de la facultad, que ha hecho una enmienda más sosegada a uno de los leitmotiv del discurso de Ayuso, que es el de la libertad, pero libertad entendida por Antonio de la Torre a través de lo público. La palabra libertad significa o ha significado a lo largo de mi vida el tener los recursos para poder pensar por mí mismo. Mi padre murió justo cuando yo estaba haciendo COU y mi madre era ama de casa analfabeta. Yo pude estudiar aquí porque tuve una beca. Estudié toda mi vida en medios públicos y he logrado pensar en libertad y he alcanzado la libertad gracias a que existe la educación pública. Y la última en intervenir ha sido la presidenta de la comunidad, Ayuso. Yo nunca pedí ser ni siquiera una persona elegida. Hace poco leí que se estaban organizando grupos de alumnos, algunos profesores. Lo que querían era con ello impedir que recibiera este reconocimiento e incluso he llegado a leer amenazas. Pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes y un ejemplo de convivencia como la universidad. Sobre la presencia de Ayuso hoy en ese acto, Juan Lobato, PSOE de Madrid. Yo creo que ir a provocar, a encender a la gente como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en vez de consensos, creo que no es lo más adecuado. Yo creo que en vez de protestas y de provocación lo que tenías que haber ido hace mucho ya, pero si es tarde mejor que nunca, a escuchar. Esta tarde le han preguntado al ministro de Universidades, Joan Subirats, qué opina él de esta distinción de una universidad pública a Isabel Díaz Ayuso. Me parece muy mal, digamos, que de alguna manera la universidad pública, que lo hace con toda la autonomía, digamos, de alguna manera haga ilustre a una persona que en su política universitaria, de alguna manera lo que está es haciendo degradando a la universidad pública, ¿no? Porque es la comunidad autónoma que tiene un nivel de financiación de la universidad pública más bajo y además está todo el día incentivando la creación de universidades privadas. Y sobre financiación pública, ¿recuerdan el vídeo promocional de la Comunidad de Madrid que ha provocado todo tipo de mofas en los últimos días? Oye, que te tengo que dejar, que entro en la siguiente reunión. Sí, en un ratito salgo para el aeropuerto. Ya, bueno, ayer fue un día bastante complicado. Hoy hemos sabido cuánto ha costado y cómo se ha pagado. Ha publicado Neutral que este anuncio, más allá de los jijis a cuenta de Mario Vaquerizo y el tono del anuncio, ha costado 36.000 euros públicos. Y ojo, la Comunidad de Madrid ha usado 2 contratos menores que se pueden dar sin concurso público, 18.000 por el rodaje, 18.000 por el guión. Por este guión. Nena, ¿qué te pongo? Oye, te dejo, ¿vale? Venga, hasta luego. Una cañita, un vermú. Hemos preguntado al gobierno de Ayuso si esto de hacerlo a través de 2 contratos menores, si se adjudicaron a la misma empresa. De momento sin respuesta. Lo están mirando, es lo que nos dicen. Sobre la subida de los precios de los alimentos, la parte socialista del gobierno se desmarca de las críticas de Yone Belarra a Juan Roch, el presidente de Mercadona, por las subidas de los precios. Esto dijo Belarra el sábado en un acto de partido.
Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hoy la parte socialista del gobierno se ha desmarcado. Isabel Rodríguez es la portavoz. El gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país. Gracias a su fortaleza y acompañado por el gobierno, este país ha dado su mejor versión ante la adversidad, especialmente en aquellos momentos de la pandemia. Pero Unidas Podemos insiste en su mensaje. Pablo Echenique esta tarde en el Congreso. No podemos permitir que el capitalismo despiadado del señor Juan Roig y de otros magnates de la alimentación sea quien decida qué pueden comer las familias y qué no. Juan Roig, que ha contestado hoy así. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos. Y ha ido infinitamente más lejos Vicente Boluda, que es el presidente de los empresarios valencianos, que ha comparado las críticas de Belarra con el nazismo. Eso ya lo hicieron los nazis y no pudieron acabar con los judíos, con lo cual, por mucho que nos exterminen a los empresarios, siempre quedará alguno vivo para seguir creando una empresa. Sobre otra empresa, sobre Globo, 56 millones de multa le ha impuesto la Inspección de Trabajo a Globo por contratar falsos autónomos, pero también a inmigrantes sin papeles que no tenían el permiso de trabajo. Las multas a Globo suman ya más de 205 millones de euros en expedientes abiertos también en Barcelona o Valencia. Javier Ruiz. Buenas tardes, sí, estos son 56,7 millones de multa más que tienen prácticas como las ya conocidas de tener falsos autónomos, trabajadores que deberían estar de alta en seguridad social, pero que incorpora una novedad, el utilizar inmigrantes sin permiso de trabajo. En total, 813, a los que les caen las carreras que los repartidores tradicionales no quieren. La Inspección de Trabajo multa a Globo por 5,2 millones de euros y la ministra dice esto puede ser un delito, puede llevarlo a la Fiscalía. Que ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. Es la sanción número N. Globo suma ya 205 millones de euros en sanciones y, sin embargo, continúa adelante con sus prácticas. La empresa responde que va a recurrir esta sanción una vez más ante los tribunales. Eso dilata los posibles pagos. Hora 25. Aimar Bretos. Microsoft ha anunciado una inversión de $10.000 millones en la empresa que ha creado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, que está haciéndose famosísima porque se puede mantener algún tipo de conversación con ella. La empresa dice que lo hace para garantizar que los progresos se compartan con el mundo, para democratizar la inteligencia artificial. Y aquí está lo llamativo, advierte de que solo va a firmar acuerdos con empresas que usen esta tecnología de forma ética. ¿Qué es usar la inteligencia artificial de forma ética? ¿Cómo se está regulando en Europa frente a Estados Unidos o China? Nieves Goicoechea. El Senado ha dicho recientemente que hay que humanizar las máquinas y no automatizar al hombre. Y en esta tarea está Europa armando una regulación que no estará lista hasta 2024. No discriminación social ni sesgo de género. No recopilación masiva de datos sin explicar los fines. Serán elementos de esta nueva norma europea para frenar abusos. Bastante ambiciosa, que lo que pretende es compatibilizar el uso de tecnologías de inteligencia artificial con los derechos y las libertades de la ciudadanía europea, y que es extremadamente necesaria. Por eso esperamos que su entrada en vigor no se retrase mucho más. Lucía Ortiz de Zárate es investigadora de ética y gobernanza de inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Estados Unidos también va un poco tarde. Trump no hizo nada y Biden ha aprobado 10 principios sobre esta tecnología, pero hay analistas que ya critican esto porque dicen que antepone el desarrollo económico a la ética. Aunque la película está cosechando críticas horribles, Ana de Armas lo ha conseguido. Está nominada al Oscar como Mejor Actriz por meterse en la piel de Marilyn Monroe en Blonde. I did this movie to push myself and because I thought it was a gift to myself. Didn't do the movie to make other people change their opinion about me. So whatever
Esto decía muy emocionada en el Festival de Venecia sobre esta película que dice le ha cambiado la vida. Vamos con el repaso a las nominaciones que hemos conocido esta tarde. José Romero. ¿Quién le iba a decir a la adolescente asustadiza del internado? Para mí no sería lo mismo sin ti. Y a la joven de esa bacanal que fue Mentiras y Gordas, Carlos, ya no eres un que interpretar al gran mito americano le daría una nominación a los Oscars. Ana de Armas. Lo de Ana de Armas podemos decir que es una hazaña porque es una actriz latina en el papel de Marilyn Monroe. Quien quería oír el acento lo oía y quien no quería oír el acento no lo oía. La actriz hispano-cubana lo tendrá difícil frente a Cate Blanchett, gran favorita en esta categoría por Tar, una de las propuestas de autor que más ha gustado a los académicos. La lucha por el Oscar está este año muy reñida. Everything, everywhere, all at once. The Fablemans. Tar. Lidera las nominaciones Todo a la vez en todas partes, una película con actores de origen asiático que nos avisa de que ir a Hacienda es como entrar en el multiverso. Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos. Le siguen propuestas más comerciales como Elvis, Comedias negras, Ojo, almas en penas de Inisherin con Colin Farrell y Un valor seguro de Hollywood, Steven Spielberg. Las películas son sueños que jamás olvidas. Su viaje a la infancia en Los Fabelman apunta a película de consenso sin quitarle el ojo a la gran sorpresa de esta edición, Sin novedad en el frente, película alemana de Netflix. Sin novedad en el frente podría llamarse también la categoría de mejor dirección, sin mujeres nominadas, ni una, hay poca diversidad. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Y Ricardo Darín ajustando cuentas con el pasado en Argentina 1985. Saldremos de dudas el próximo 12 de marzo. La mirada de Xavi Vidal Folk. Del dicho al hecho hay un gran trecho. O como hoy en el Congreso, lo mismo pero del revés. Del hecho al dicho hay un gran nicho. Primero el hecho. La Cámara ha aprobado abrumadoramente, con solo 7 votos en contra, el tercer paquete de medidas del Gobierno contra la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Ese paquete que rebaja el IVA de alimentos, prorroga ayudas energéticas y mantiene topes a los alquileres. La derecha y la ultraderecha, por una vez, se han abstenido. Algo es más que nada. Inmediatamente después del hecho, el dicho. El Pleno ha discutido sobre las 4 últimas cumbres europeas, ya con el presidente del Gobierno en la sala, y sobre las medidas como las de ese paquete recién aprobado. Y aquí el tono de las derechas ha sido opuesto a lo utilizado antes. Todo era el apocalipsis, todo era un desastre, todo se hundía. España había dejado de existir, la mejor inflación de Europa no servía para nada, el mejor dato español de paro, la mitad que en tiempos del gobierno Rajoy, tampoco. Si acertasen, sería para echarse a correr. Pero entonces, si todo es una catástrofe, ¿por qué antes se abstuvieron? ¿Por qué no votaron en contra? La coherencia es también una virtud. Y en cambio, hubo intervenciones, muchas de grupos pequeños y algunas muy críticas con el gobierno, muy interesantes. Unos le increpaban por dedicar solo una sesión para 4 cumbres, en vez de 4 sesiones completas. Otros le exigían más en la lucha contra los aumentos de precios. Y alguno, como el portavoz del PNV, ha clavado el tema en el escenario europeo. Ha reconocido que ampliar la capacidad de maniobra española apelando a la Unión Europea y tratando de modelar las respuestas europeas como se ha hecho, ha supuesto una visión acertada de la jugada. ¡Qué bueno el pluralismo! Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.